Santiago Bernabéu. Partido contra el Betis. Vinicius abandona el campo sustituido. Camina hacia el banquillo. Y entonces ocurre algo que muy pocos esperaban. No es una falta. No es una provocación rival. Son silbidos. Silbidos de su propio estadio, de su propia gente. En ese instante, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en un espejo. Porque no estamos viendo únicamente un mal partido. Estamos viendo algo mucho más profundo. Estamos viendo lo que sucede cuando la mente de un futbolista empieza a romper la armonía con su propio talento. Antes de seguir, quédate hasta el final del vídeo, porque lo que ocurre en ese momento no es exclusivo de Vinicius. Le ocurre a muchos futbolistas, le ha ocurrido a leyendas, le ha ocurrido a promesas que nunca llegaron, y entenderlo puede marcar la diferencia entre caer o volver más fuerte. El fútbol que vemos es solo la capa externa, lo visible, lo que transmiten las cámaras. Pero hay otro partido que se juega en silencio, dentro de la mente del jugador. Ahí no hay cámaras, no hay repeticiones, no hay estadísticas, no hay VAR. Pero ahí se decide todo. Cada control, cada regate, cada pase, cada tiro, nace primero como un pensamiento. Después se convierte en una emoción. Y finalmente se expresa como una acción. Este orden es clave, porque si el pensamiento está contaminado, la emoción será contradictoria, y la acción torpe. Joe Dispenza explica que no vivimos según lo que deseamos, vivimos según quien creemos que somos. Y en el fútbol de élite, esa identidad interna lo es todo. Puedes tener el mejor entrenador, el mejor equipo médico, la mejor preparación física, pero si la identidad interna está fracturada, nada de eso importa, porque cuando sales al campo no juegas con tu currículum, juegas con tu estado mental. Vinicius nunca ha sido un problema de talento, eso es incuestionable. Velocidad explosiva, capacidad de desborde, potencia física, instinto ofensivo, 1 contra 1 letal. Todos esos atributos siguen ahí, no han desaparecido, pero el talento no es suficiente cuando la mente empieza a jugar en contra. El fútbol de élite no castiga la falta de calidad, castiga la incoherencia interna. Cuando la mente quiere una cosa, el cuerpo siente otra, y la emoción va en una dirección distinta. El rendimiento se resiente, no de golpe, no de un día para otro, poco a poco, como una grieta imperceptible en un cristal, hasta que un día se rompe. Hubo un tiempo en el que Vinicius jugaba libre, atrevido, espontáneo. Fallaba, sí, pero insistía. Y no dudaba. Esa es la marca de un jugador que confía. Con el paso del tiempo se fueron acumulando capas invisibles. Críticas constantes, focos mediáticos, polémicas raciales, expectativas desmedidas, comparaciones injustas. Todo eso no se queda fuera del campo. Se queda dentro, y cada vez que pisa el césped, entra con él. Es como jugar con una mochila invisible. Nadie la ve, pero pesa. Cada comentario negativo añade 1 gramo. Cada gesto de frustración, otro gramo. Cada decisión cuestionada, un poco más. Y un día el peso es insoportable. El partido contra el Betis no es el origen del problema, es la consecuencia. Los gestos, las decisiones apresuradas, la frustración acumulada, los regates fallidos, la falta de conexión con el equipo y finalmente la sustitución. En ese momento los silbidos no son personales, no son odio, son la expresión emocional de una afición frustrada, pero la mente no lo interpreta así, la mente lo traduce como rechazo. Y cuando un jugador siente rechazo del entorno que antes lo impulsaba, algo cambia por dentro. Se activa el sistema de alerta. El cuerpo entra en modo defensa. La respiración cambia. La tensión aumenta. Los músculos se contraen. La mente deja de crear y empieza a protegerse. A partir de ahí, el juego deja de fluir. Se piensa demasiado. Se fuerza la jugada. Se busca demostrar en lugar de sentir. Esto genera un ciclo peligroso. Entras al campo con tensión. Esa tensión genera errores. Los errores generan más tensión. Y así, una y otra vez. Cuanto más se fuerza, más lejos queda el rendimiento real. Joe Dispenza explica que cuando una emoción se repite una y otra vez, termina formando parte de la identidad.
Si un jugador entra al campo esperando juicio, juega desde el miedo. Si entra esperando disfrutar, juega desde la creatividad. No es una decisión consciente, es un patrón aprendido. El cerebro no distingue entre una amenaza física y una amenaza emocional. Para el sistema nervioso, un león persiguiéndote y un estadio silbándote activan la misma respuesta de estrés. Y cuando ese estrés se cronifica, el cuerpo vive en alerta constante. Al principio, la presión viene de fuera. Del estadio, de la prensa, del entorno, de las redes sociales. Pero con el tiempo vive dentro. Ya no hace falta que el público silbe. La mente lo hace sola. Cada error refuerza una historia interna. Algo no va bien, no estoy cómodo, tengo que demostrar. No puedo fallar otra vez. Y esa historia se repite, se convierte en una creencia, y esa creencia en identidad. No estamos hablando de una decadencia física, ni técnica ni táctica. Estamos hablando de una fatiga mental, de un desgaste de identidad. Vinicius no ha perdido su talento, ha perdido coherencia interna, y cuando eso ocurre, el cuerpo no puede expresar su potencial con libertad. Es como tocar un piano desafinado. Las teclas están ahí, pero el sonido no es el mismo. El fútbol suele responder a estas situaciones con más entrenamiento, más exigencia, más presión, más trabajo táctico, más análisis de vídeo, pero eso solo agrava el problema, porque no se puede crear una nueva versión de uno mismo desde la misma mente que creó el bloqueo. Einstein lo dijo de otra forma: no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Un jugador en este punto necesita algo distinto. Necesita espacio mental. Necesita reconectar con el presente. Necesita redefinir quién es cuando entra al campo. Joe Dispenza lo llama dejar de ser tu antiguo yo. Y esto no ocurre por voluntad. Ocurre por trabajo interno. Hasta que no cambia el estado interno, no cambia el resultado externo. El primer paso es reconocer la emoción dominante antes de jugar. No evitarla. Observarla. ¿Es miedo? ¿Es ansiedad? ¿Es rabia contenida? Ponerle nombre es el primer acto de poder. El segundo paso es escuchar el diálogo interno. ¿Qué te dices justo antes de fallar? ¿Qué historia te repites cuando algo sale mal? Ese diálogo no es neutral, es la voz del antiguo yo. El tercer paso es visualizar una versión de ti mismo, jugando libre, calmado, presente. No solo verla, sentir cómo se mueve tu cuerpo en ese estado. Sentir cómo respiras, cómo sonríes después de un error, cómo celebras después de un acierto. El cuarto paso es repetir ese estado hasta que el cuerpo lo entienda como normal. Esto no es motivación, no es psicología barata, no es un discurso de vestuario, es neurociencia aplicada al deporte. Cuando mente, emoción y cuerpo vuelven a alinearse, el jugador regresa. No porque lo intente más, sino porque deja de bloquearse. Hay jugadores que tienen todo para triunfar y no lo logran, y hay jugadores que, sin ser los más talentosos, llegan a la cima. La diferencia no está en las piernas, está en la cabeza. Eso es lo que separa a un talento frustrado de un talento imparable. Vinicius puede volver, tiene todo para hacerlo, pero no volverá siendo el mismo, volverá siendo alguien distinto, alguien que entiende que el fútbol no se juega solo en el campo, se juega primero en la mente. Y quien domina su mente, domina su juego. Si quieres entender en profundidad cómo se rompe y se reconstruye la identidad, el libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza, explica exactamente este proceso, y lo tienes en la descripción. El fútbol no siempre se pierde en el marcador. A veces se pierde en silencio, dentro de la mente, y solo quien entiende el juego interior puede volver más fuerte.